Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con las exministras de Cultura Paula Moreno y Angélica Mayolo, con la magistrada de la JEP Xiomara Balanta, con la escritora chocuana Velia Vidal y la periodista Mabel Lara. Consultamos a los abogados Daniel Gómez y Santiago Tres Palacios. Además, hablamos con el investigador Alberto Sánchez y el sociólogo Sergio Sierra. Nos comunicamos con el representante Polo Polo y la vicepresidente Francia Márquez, pero no nos dieron respuesta. El tema, ¿por qué somos racistas los colombianos y además lo negamos? Analizaremos el fenómeno de la vicepresidenta Francia Márquez y sus triunfos jurídicos que derivaron en las retractaciones de la cantante Marvel, el representante Miguel Polo Polo y el concejal Humberto Papo Amin. También tocaremos el caso de la manifestante imputada por sus declaraciones racistas, revisaremos cifras dramáticas sobre la población afrodescendiente y dejaremos reflexiones sobre la necesidad de despolitizar el racismo en el país. Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. El último episodio sonoro sobre racismo lo conocimos el 26 de septiembre en una marcha convocada contra el presidente Gustavo Petro. Después de la marcha del salchichón, esta sorprendió por lo nutrida. Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá dejaron ver su inconformismo creciente y salió mucha más gente de la que se esperaba. Como toda marcha, el folclore y los disparates estuvieron al orden del día. Tuvimos una señora diciendo contundentemente no a la tecnología. No a la cédula eléctrica. En Cali, otra señora pedía revivir a uno de los criminales más atroces de la historia de las autodefensas. Pero definitivamente, el hecho que se llevó todas las miradas fue el de la señora que comparó a Francia Márquez con un simio. Eso fue lo menos beligerante del episodio. Es tan crudo, tan burdo, que reproduzco los audios en su totalidad. Los simios gobernando. ¿Con ese simio a quién te refieres? A Francia Márquez. Con un comunista no hay que pelear. Tiro a la mula y pa'l río. Inmediatamente las autoridades, en cabeza de la fiscalía, se dieron a la tarea de identificar y dar con el paradero de la señora. Para algunos, pocos realmente, la medida parecía desmedida, pero resulta que la discriminación racial es un delito y por la visibilidad, la Fiscalía no podía dejar pasar el caso. 3 días después, se supo que se trataba de Luz Fabiola Rubiano, dueña de una miscelánea, admiradora del Centro Democrático, como lo deja ver su perfil de Facebook. Rubiano podría enfrentarse a una pena de entre 12 y 36 meses de prisión y una multa cercana a los 13 millones de pesos. Impensable para ella esa mañana, que se convertiría en un caso ejemplarizante al finalizar la tarde. Hablo con el abogado penalista Santiago Tres Palacios. El racismo como tal no es una conducta que se encuentre contemplada en la ley penal colombiana. Sin embargo, desde el año 2011 se introdujo en la legislación 2 conductas que tienen mucha relación con comportamientos racistas. Uno se conoce como actos de discriminación y el otro se conoce como hostigamiento. Pero el que más se parece al caso que nos ocupa es el de hostigamiento, el cual consiste en que alguien promueve o instiga actos que pueden causarle o están orientados a causarle un daño moral a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad por una cuestión de raza. Cuando esta dama señala lo que señala sobre la vicepresidenta, está cometiendo un acto de hostigamiento que tiene una pena que va de los 12 meses a los 36 meses. Esta pena se puede agravar de una tercera parte a la mitad por haberse realizado en un espacio público o en un lugar abierto al público o por medios de comunicación, como en efecto ocurrió. Pero este no es el primer caso visible de la vicepresidenta Francia Márquez, que se ha convertido en una especie de piedra angular sobre la que los temas del racismo y la estigmatización gravitan hoy. Se está haciendo visible algo invisible. Márquez viene de una seguidilla de triunfos jurídicos y políticos tempranos. Ha hecho rectificar al concejal del Centro Democrático Humberto Papo Amin y al representante a la Cámara de la Curul Afro Miguel Polo Polo, quienes la acusaron de tener vínculos con el ELN. Pero tal vez fue el caso de Marvel el más publicitado. La cantante se despachó con un collar de perlas no tan finas contra la vicepresidenta y tuvo que retractarse y pedir perdón. El 17 de agosto, a las 10:31 de la noche, Marvel trinó.
Abro comillas, de acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. Cierro comillas. En un segundo trino, la cantante fue más allá y dejó claro que los actos racistas afectan comunidades enteras. Al respecto dijo, comillas, rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la comunidad afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Cierro comillas. Intento contactar a Francia Márquez para que nos dé su visión sobre estos casos y por qué es tan importante lo que ha sucedido. ¿Dónde está el saldo positivo de que personas tan resonantes acepten que hay racismo y discriminación? Sin embargo, no consigo su respuesta. Racismo en Colombia sí existe y el racismo ha llevado a la exclusión. Quiero hablar de los números, pero antes me quiero referir a una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional que advierte que esos números pueden estar distorsionados y los problemas de la comunidad afrodescendiente podrían ser mucho mayores de los estimados. La Corte reconoce nada más y nada menos que el Departamento Nacional de Estadística, DANE, desconoció en el último censo, el de 2018, al 30% de los afrocolombianos y le dio un plazo de 10 meses a la entidad para que responda por qué el número de personas de esta población disminuyó de 4.311.757 a 2.982.224 reportados en el censo de 2005. La sentencia además cataloga el daño como irreversible. No es para menos, con base en la estadística oficial, es que se desarrollan políticas públicas para la gente, es decir, con base en un número, en cálculos bien hechos es que un gobierno destina recursos para la inversión social. La estadística los invisibilizó, el Estado les hizo conejo a los afrodescendientes y las consecuencias son evidentes. ¿Qué pensará precisamente el representante Polo Polo, quien en varias oportunidades ha manifestado que no considera que exista una deuda histórica con el pueblo afro y que nadie debe pagar por ella? No consigo su respuesta. Ese tipo de ideas de que porque tú eres negro no lograste cierto objetivo son las excusas de los mediocres. También hablo con Daniel Gómez, abogado de ILEX, Acción Jurídica, que hizo parte de la demanda que culminó en esta sentencia. Quiero que me explique los efectos del fallo y por qué un tema tan grueso pasó desapercibido durante tanto tiempo. La Corte reconoce que el Censo Nacional de Población y Vivienda adoleció de un conjunto de problemas que terminaron por afectar de manera significativa la forma en la que ese instrumento recolectó la variable étnico-racial y también la manera en la que registró la cantidad de personas afrodescendientes que viven en Colombia. Esas deficiencias tienen un impacto significativo sobre los derechos de las personas afrodescendientes porque le impiden al Estado colombiano desarrollar políticas públicas adecuadas, focalizadas y específicas para atender las necesidades en garantía de derechos que tiene la población afrocolombiana. También marca un hito significativo debido a que abre la puerta para poder revisar otro tipo de instrumentos como las bases de datos administrativas y otros registros oficiales en donde también la población afrodescendiente es comúnmente invisibilizada. Desde que se conocieron los datos preliminares del censo, las organizaciones del movimiento social afrocolombiano se movilizaron. El trabajo, de visibilización sí se hizo por parte de las organizaciones, pero en buena medida también no tuvo la resonancia adecuada por parte del gobierno, puesto que si bien el DANE efectivamente reconoció el error acontecido en el censo, no dio una decisión definitiva que, reparara las afectaciones a derechos fundamentales que ocurrieron con ocasión del censo. Ahora sí vamos a los datos, los que hay. Me encuentro un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud que estudia las poblaciones afrodescendientes en 18 países de América Latina. El informe, publicado en diciembre de 2021, es claro en decir que estas poblaciones viven en condiciones sociales y económicas lamentables. Me concentro en los datos de Colombia. Lo primero que me llama la atención es que somos el segundo país de Centro y Suramérica con mayor número de personas afrodescendientes, con el 10,5% de nuestra población, es decir, más de 5 millones de personas. Lo segundo que me impacta es que en las zonas urbanas la pobreza de los afrocolombianos se ubica en 36,9%, es decir, 12 puntos más que el resto de la población pobre en las ciudades. Pero en el campo, la pobreza de esta población se agudiza y llega al 50,6%, igualmente 12 puntos por encima del resto de la población en las zonas rurales. Y la radiografía empieza a empeorar.
la tasa de mortalidad materna en la población afrodescendiente es de 152,9 por cada 100.000 nacidos vivos, pero es de 66,5 por cada 100.000 nacidos vivos en la población blanca. En materia de agua potable, el 35% de esta población no tiene acceso, mientras que la cifra llega al 16% en el resto de los colombianos. Busco más datos de otras fuentes. Cada dato es más estremecedor que el anterior. Se puede estar quedando corto el calificativo de daño irreversible de la Corte Constitucional. Con las brechas tan claras entre los afrocolombianos y el resto de la población, ¿podríamos estar hablando de una especie de apartheid en Colombia? Sé que la pregunta es difícil. Compararse con lo más atroz de la discriminación en la historia reciente puede tocar muchas sensibilidades. Quiero escuchar a Belia Vidal, escritora chocuana, autora de la novela Aguas de Estuario, y quien ha hablado duro frente al racismo en Colombia, al que considera sistémico. Le traslado mis preguntas. Hola Roberto, yo no creo que la expresión o el calificativo daño irreversible sea el punto crucial en esto. Yo creo que la sentencia es clara y las acciones posteriores tomadas por el DANE tampoco subsanan lo que ocurrió con el censo. Además que esta es una sentencia muy completa que debería ser de lectura obligada para todos los servidores públicos y todas las instituciones, porque la sentencia hace un panorama muy amplio de lo que significa el racismo estructural en Colombia. Si el daño es o no irreversible, creo que no es tan relevante como la conciencia del racismo estructural que se pone en evidencia con la situación relacionada con el censo y con las estadísticas que trae a colación la sentencia. Hoy yo no creo que en Colombia haya un apartheid. Lo que sí está claro es que opera fuertemente el racismo. Y lo que evidencian estas estadísticas es que las personas negras en Colombia tenemos más riesgo de morir, tenemos más riesgo de padecer ciertas enfermedades por la carencia de servicios públicos adecuados, tenemos menor acceso a la educación, es decir, en general tenemos menor garantía de derechos que el resto de la población. Y esto se llama racismo estructural. Aquí me salta una ciudad que quiero analizar por separado, Cali, una de las ciudades más violentas del continente y la segunda ciudad latinoamericana con mayor proporción de población afrodescendiente después de Salvador de Bahía, en Brasil. Empecemos por revisar la tasa de muertes violentas. Según un análisis de los patrones de mortalidad en Colombia, con datos censales de 2005 y 2010 de Cali y el Valle del Cauca, se evidencia que la mortalidad por homicidio es mayor en los hombres en general. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero a partir de los 10 años, esa mortalidad por homicidio empieza a ascender y en la adolescencia y juventud se convierte en la principal causa de muerte violenta. Y adivinen quiénes son los que llevan la peor parte. Exactamente, los afrocolombianos. Según el texto de la OPS, a los 14 años, cerca de 40% de los decesos de hombres afrodescendientes se debe a asesinatos. Este porcentaje llega a 80% entre los 15 y los 19 años y se incrementa levemente para el grupo de edad de 20 a 24 años. En el caso de los hombres blancos mestizos, la proporción de muertes por homicidios es de 30% a los 14 años, asciende a 70% entre los 15 y los 19 años y disminuye algunos puntos porcentuales entre los 20 y los 24 años. Una desventaja feroz. Hablo con Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa, trabajó en la Secretaría de Seguridad durante la administración de Armitage. Escuchamos sus audios. La vulnerabilidad de los hombres afro, en el caso específico de Cali, tiene que ver no solo con que son una población muy numerosa, sino también con que buena parte de los patrones de migración interna, buena parte también de los patrones de desplazamiento forzado desde el norte del Cauca y la costa del Pacífico nariñense exponen a esta población a unas condiciones de vivienda en los sitios en los que de hecho se concentra la violencia en la ciudad de Cali. Esta vulnerabilidad, sumada a la de desescolarización, dificultad en acceso a ingresos en la formalidad, exponen a la población afro y a los hombres en particular, ya sea a la vinculación a estructuras criminales o a otra clase de violencia más de carácter territorial. Y si por el lado de los hombres llueve, por el lado de las mujeres no escampa. Según una investigación histórica del sociólogo y politólogo Sergio Sierra, el 90% del servicio doméstico en Cali es prestado por mujeres afrodescendientes. Diría uno que es trabajo y el trabajo no es deshonra.
El problema, según el autor de la investigación, radica en que inician sus oficios desde niñas en la mayoría de los casos. Lo hacen en los barrios más pudientes, con remuneraciones en muchos casos injustas. Hay casos en los que una familia de estrato alto contrata a la segunda y hasta la tercera generación de mujeres de una misma familia. Según el sociólogo Sierra, es una manera de perpetuar la desigualdad y se configura en un racismo silencioso que se esconde detrás de frases como «es como si fuera de la familia» o «la tratamos como si fuera una de nosotros». Claramente es racismo, difícil de aceptar para muchos, pero quiero escuchar la explicación del sociólogo Sierra sobre este fenómeno caleño. Bueno, Roberto, los caleños sobre todo, crecimos en esa familia en donde había unas marcadas diferencias y una segregación, pues digamos racial, que se naturalizaba en los comportamientos, en la disposición de la casa, en las relaciones con esa familia y con esta empleada, y eso configura unos comportamientos que hoy podemos ver y hoy se configuran como un racismo estructural en la ciudad. La investigación fue histórica, pero yo espero que este fenómeno no sea un fenómeno del hoy, que sea un fenómeno del ayer, pues claramente tiene una carga sobre la configuración, digamos, social que se da en la ciudad, las relaciones entre pares, la distribución incluso de la ciudad. Esta radiografía me recuerda esa famosa y controversial escena publicada en la versión española de la revista Hola en 2011. La trataré de describir lo mejor que pueda. Se trató de una doble página en una revista de gran formato, de las grandotas que ya casi no se ven. Como si fuera una pintura, al fondo se ven las montañas que rodean a Cali. En la siguiente capa vemos casas y edificios que recrean la escena y luego de un espeso verde lleno de setos perfectamente cortados y palmeras, vamos al primer plano. El texto ya era un primer campanazo de la controversia. Abro comillas. Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, Colombia, en la formidable mansión hollywoodense de su propietaria en el Beverly Hills de Cali. Las propietarias son 4 y están cruzadas de piernas y manos sobrepuestas mirando hacia la cámara. Detrás de ellas y muy cerca de la piscina, sus 2 trabajadoras del servicio doméstico, vestidas de blanco, paradas cada una con una bandeja de plata con té o café y agua, de medio lado, sin mirar a la cámara como si fueran estatuas. Son mujeres afrodescendientes. Por supuesto, el escándalo no se hizo esperar. Las redes sociales, incipientes en ese entonces, explotaron. La foto fue considerada otra forma de violencia, una caricaturización de la esclavitud en pleno siglo XXI. Hablo con Angélica Mayolo, quien fuera ministra de Cultura del gobierno anterior. Quiero saber qué recuerda de ese episodio. Roberto, recuerdo muy bien esa imagen porque me causó mucha indignación verla, pero rescato de ese momento que permitió que en el país pudiéramos debatir de manera directa sobre racismo y discriminación racial. Episodios como esos nos demuestran que debemos hacer más como sociedad para eliminar barreras, estereotipos y paradigmas que hemos tenido que enfrentar las mujeres negras sobre qué somos capaces de hacer o qué tipos de oficios deberíamos desempeñar. Y a pesar de que hemos visto una mejora significativa en los últimos años de participación de mujeres negras en espacios de decisión, todavía tenemos grandes desafíos estructurales. Por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres negras hoy es aproximadamente el doble de la tasa del promedio nacional. También busco a María Paula Moreno, quien fue ministra de Cultura en el segundo periodo de Álvaro Uribe y que actualmente es presidenta de la Corporación Manos Visibles. Más allá de este caso, le pregunto sobre el panorama laboral de las mujeres afro en el país. Yo creo que hay que hablar en las bases, pero hay que hablar también a nivel de las élites. Acabamos de hacer un estudio que nos muestra que solamente tenemos 3 mujeres negras en juntas directivas, CEOs de compañías, solamente hay 1 o 2. Es decir, que en un país donde son más de 7 millones de mujeres afrodescendientes e indígenas, no tenemos representación, por ejemplo, en el sector privado. Es decir, no tenemos representación en los empleadores de este país. No tenemos participación en las decisiones que se toman en juntas directivas, en entidades, en empresas. Los símbolos importan, las palabras importan. Un mal símbolo afecta a toda una comunidad, pero uno bueno nos hace entender como sociedad el daño y las heridas con las que pueden cargar muchas personas y que pasamos por alto. Recientemente se hizo viral el tráiler de una nueva versión de La Sirenita. No llamó la atención que se hiciera en live action, una novedosa técnica que mezcla la animación con personajes reales, ni la increíble voz de su protagonista. Lo que conmovió al mundo fue un video de reacciones de niñas afro de todo el mundo emocionadas al descubrir que la nueva protagonista compartía el color de piel con ellas. Incrédulas empiezan a preguntar, ¿es negra? Luego empiezan a afirmar, sí, es negra.
Y así se va llenando de frases emocionantes como su piel es como la mía, es negra como yo quiero verla. She's brown like you. We're gonna go see it when it comes out in the theater. Hablo con Mabel Lara, la reconocida periodista. Su caso dio mucho de qué hablar cuando dejó de alisar su pelo para presentar Noticias 1. Lara un día decidió, en sus palabras, comillas, liberarse de la esclavitud de su pelo, cierro comillas, y apareció en una emisión con sus crespos frondosos y naturales. En redes sociales muchos aplaudieron, pero muchos la criticaron. Le decían que se veía vulgar, que había perdido clase. A raíz de estos comentarios le pregunto sobre el poder de los símbolos y si aquí no se mezcla el racismo con el clasismo. Esto me contesta Mabel. En mi caso, el compromiso era asumirme desde el lugar de donde vengo y abrir la ventana para que niñas y jovencitas, como fui yo, se identificaran también en los medios de comunicación en medio de esa diversidad que yo he dicho es en medio de una situación enmarañada también reside la belleza. Es un acto político, porque mucho tiempo nos dijeron que nuestro pelo era feo y como le decían en mi región, que era pelo puto. Y eso significó para una mujer como yo y para muchas como nosotras que nos sintiéramos vergonzantes de nuestro pelo, del pelo que es herencia, que es genética, que es cultura, que es identidad. Yo sí creo que dejarme el pelo crespo, afro, es un acto político, porque en pantalla las mujeres como yo eran no bien vistas. Y no solo en las noticias generales, sino en los medios de comunicación en general, en los cubrimientos periodísticos incluso. Es un no lugar para la mujer negra. Tenemos que evolucionar a una Colombia más incluyente. Hay negacionistas del racismo que confunden o equiparan la abolición de la esclavitud con el fin del racismo. Nada más equivocado. Tenemos que empezar a cambiar. Uno, desde el reconocimiento de que sí existe y ha dejado millones de víctimas con racismo violento, pero también con el racismo silencioso, que muchas veces viene de las palabras, así como lo oyen, de simples palabras. No es un programa de demostraciones ni apuestas en vivo, pero quiero salirme del libreto esta vez y les voy a leer varias expresiones de uso cotidiano. Les puedo asegurar que muchos hemos repetido varias de ellas y solo por eso hacemos parte de la perpetuación del racismo en Colombia. El lenguaje del día a día refleja la escala de valores de una sociedad. No es un tema menor. Debemos aprender a pararnos en el otro lado afectado. Aquí voy. Trabajé como negro. Tuve un día negro. Qué suerte negra la mía. Obra de la mano negra. Lo compro en el mercado negro. Ojo con la magia negra. La estoy viendo negra. Más desordenado que una merienda de negros. Hay que mejorar la raza. ¿Han utilizado alguna vez alguna de estas expresiones? Todas tienen origen en el desprecio por los afrodescendientes y por su cultura, y así hoy se hayan normalizado y así algunas parezcan inofensivas. Hablando del lenguaje, me topo con el nombre de José Ariza, un médico epidemiólogo que coordina la línea de estudios étnico-raciales de la Universidad ICESI de Cali. Ariza aplicó 3.000 encuestas en 72 colegios públicos de Cali y logró clasificar apodos entre los estudiantes. La mayoría tenían que ver con la animalización y sexualización de estudiantes afrodescendientes. Vamos llegando al final de este capítulo. Me doy cuenta que casi nunca había escrito sobre el tema en mi vida de periodista. Me pregunto, ¿por qué? Claro que reportamos situaciones críticas de poblaciones marginadas. Claro que tratamos de ponerle la lupa al Pacífico y reportamos casos aberrantes, pero no desde la óptica del racismo, de la exclusión, desde los efectos y los sufrimientos de esa población. ¿Por qué no se vio ni se oyó este fenómeno durante tantos años? Preferimos establecer una agenda en la que el primer tema fuera la guerra, el segundo el narcotráfico, que viene siendo más o menos lo mismo, el tercero la corrupción y de ahí para abajo una mezcla de fútbol con ciclismo, con algunas de nuestras glorias musicales. Ya lo dije, nos quedamos con el mito de que el racismo acabó con el fin de la esclavitud hace 170 años, o tal vez compramos el relato de la Constitución del 91 que define el Estado colombiano como pluriétnico y multicultural, pero aún no soluciona el problema del racismo y hay que repetirlo, existe y es estructural. Y hoy encuentro cierta facilidad de algún sector de apoyar, por ejemplo, la etiqueta Black Lives Matter, mientras se hacen los de la vista gorda con el abuso de los pueblos afro en Colombia. No es que no nos deba preocupar lo de afuera, es que debe preocuparnos todo, incluyendo el nuevo macrocaso que anunció la JEP. Después del secuestro, el reclutamiento de niños, los falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz abre un nuevo caso para investigar crímenes que se cometieron contra indígenas, palenqueros, negros, afrocolombianos, raizales y el pueblo rom.
Se trata del caso 09, que intentará establecer que la fuerza pública violó sistemáticamente lugares sagrados, pero también que las FARC tenía como estrategia militar desestructurar sus formas de organización comunitaria. Hasta la guerra ha sido selectiva, ha pesado más en unas poblaciones que en otras. Le pregunto a la magistrada Xiomara Balanta, coordinadora de la Comisión Étnica de la JEP, cómo abordar un caso que podría involucrar hasta el 30% del territorio colombiano y cómo este caso podría aportar a superar el racismo y la exclusión en Colombia. Publico extractos de sus respuestas. Yo creo que es muy importante para el país, pero sobre todo para los pueblos étnicos, la apertura del caso 09 de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Y aquí hay que resaltar que se enfrentan unos problemas de pobreza, de exclusión, de desigualdad por razones asociadas con el racismo y la discriminación histórica. Este origen étnico-racial ha influido de manera determinante en la posición dentro de las estructuras sociales, donde la discriminación y la exclusión han sido mecanismos mediante los cuales se ha justificado esta subordinación social, económica, política. Esto también lo ha dicho ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que la apertura de este macrocaso da una luz de esperanza y de justicia frente a lo que ocurrió en el marco del conflicto armado. Finalizo por donde empecé. Luz Fabiola Rubiano jamás se imaginó que su manera de hablar sin filtros en una marcha la tenga a un paso de la cárcel y en la que tal vez sea la situación más incómoda de su vida. Por su caso, millones en Colombia se están enterando de que el racismo es un delito y puede dar cárcel. Millones están aceptando que existe racismo y que no son casos aislados. Así que superar el racismo no será una tarea fácil, pero sin duda es un síntoma de civilización que debemos perseguir y podría ser una tarea que nos puede unir. Pero toca superarlo todo, el que se comete contra Francia, pero también el que se comete contra Polo Polo, porque el racismo no tiene color político. Soy Roberto Pombo y este fue el 6º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas para oír podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.